medio de la cotidianidad. Cuando el ser humano vive un tiempo de cotidianidad, cualquier cosa nueva que llegue a su vida le va a generar sensaciones de euforia, de esplendor, de curiosidad. Pero cuando alguien quiere algo, le dice que sí a todo sin medir consecuencia alguna. La captura mía se procedió 8 meses después de que se incurrió en el cobro. Hubieron circunstancias fuertes en todos los intermedios de esa etapa de crecimiento, pero fueron cosas que con el acompañamiento y la red familiar que teníamos se fueron desmenorando todas esas situaciones fuertes. Como familia se fueron superando, se fueron afrontando. El consejo que yo les doy desde lo más sincero de mi corazón es que por favor aprovechen el tiempo, sus familias y todos los momentos que ustedes se le hacen a un lado o le sacan una excusa: hoy no puedo, mamá no puedo, papá no puedo, voy por donde mis amigos. Esos momentos no son los que valen. Los momentos que valen es de compartir en familia, de edificarse como ser humano, de conocer. Ha sido una prueba muy hermosa de la vida, muy hermosa. Antes yo decía, Arcel y fue tantas, no, ya no. El día, gracias a Dios por esta prueba tan bonita. Todos los días, gracias a Dios por darme fuerza, valor, tolerancia y resistencia para afrontar el paso por este lugar. Diariamente por esas palabras. Bienvenidos a su podcast Palabras que Liberan, el podcast donde las personas privadas de la libertad tienen la oportunidad de contar sus historias vividas y dejar un mensaje a la sociedad. Mi nombre es Sebastián y el día de hoy nos encontramos en la cárcel de Salamina Caldas en compañía de Germán David y Sasa. Germán, empecemos contándonos por qué Elite está. Buenas tardes, buenos días. Pues actualmente la situación en la cual vengo purgando es por el delito de extorsión agravada. ¿Y de cuánto tiempo eso condena? El quantum penal que me fue impuesto fue de 128 meses intramurales entre físicos y redimidos. Son como 11 años. Y así 11 años, 10 años, 8 meses. 10 años, 8 meses. Recuerden que el enfoque principal de este programa es la prevención del delito. Entonces los invito a que se queden hasta el final de nuestra entrevista para que escuchen los consejos que Germán nos quiere dar. También los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestras entrevistas. Germán, entonces le doy todo este espacio para que empiece contándonos un poco de cómo era su vida antes de terminar Prueba de la Libertad. Sí, señor. Pues acerca del año más o menos 2017, 2018, pues yo soy del pueblo de Chinchina, Caldas, toda la vida, oriundo del pueblo de Chinchina. Y después de que terminé el colegio, me radiqué pues en trabajos varios, como lo que se llama construcción, por decir, ir a las plazas de mercado a descargar los camiones, o en obras de construcción viales, concesiones viales. Eso era pues en lo que yo me desempeñaba, porque no tuve pues la posibilidad de acceder a una educación superior en el momento, y pues también al provenir de un hogar de bajos recursos y con relaciones bastante fracturadas, digámoslo así. Eso fue consecuencia que requiriera ese tipo de entornos y de trabajos. Yo me encontraba laborando en una empresa de concesión vial llamada Planan S.A. y Pavimentar, en donde se estaba ejecutando una obra de 1 kilómetro de doble alzada, sobre el cual había ese movimiento masivo de 12.000 metros cúbicos de tierra, una obra bastante grande, en la cual yo desempeñaba como controlador de tráfico, controlador de vías. En ese trabajo, pues del barrio donde yo soy, también laboraban otros muchachos de ese mismo barrio, en esa misma área donde yo me encontraba. Y entre todas, como las cosas en la vida, uno se conoce con alguien y alguien te comenta algo: bueno, estoy en esto, estoy corriendo en esta situación, en este negocio. Entró pues hacia mí la propuesta de hacer cobros eran derivados de extorsiones realizadas en la cárcel La Esperanza en Guaduas, Cundinamarca. Eso era para el año 2017-2018. En ese intermedio, finales de 2017, inicios de 2018. Y esas personas, pues como tenían hermanos purgando penas allá en el momento, tenían una especie de call center. Tenían ya las personas a quienes extorsionaban, a quienes amenazaban,
unos en cierta manera haciéndose pasar como grupos subversivos y dando pues datos muy precisos de las personas obtenidos en redes sociales y todo eso, recopilando toda esa información. Y tenían las personas afuera quienes eran quienes hacían la representación o las veces de cobrador. Para cada situación cambiaban de cobrado, o sea, una misma persona no iba dos veces al mismo punto o recibía dos veces dinero de la misma víctima, de la misma víctima. Era un pago, pues sí, considerable a lo que uno estaba acostumbrado a ganar en el momento, laborando. Era un incremento de ingresos, siempre algo considerable. Y para las condiciones que uno vivenciaba para ese tiempo, pues sí era una ayuda. Entonces inicié como tal ese equivocado camino de prestar mis datos, mi número de cédula, mi nombre completo, para que se realizaran transacciones bancarias, giros, reclamos de dineros, todos figurantes a mi nombre. De ahí fue que se desprendió esa situación porque jamás conocí a las personas que extorsionaban y tampoco tuve contacto directo con ellos, todo fue con terceros siempre. O sea, usted nunca tenía que ir directamente a buscar a la persona y No, reclamarle esa plata, no, sino solamente que recibía las transacciones y los giros. utilidades. Sí, para ese tiempo lo realizábamos cuando eran cobros mínimos en chanceras, digámoslo, su suerte, o en vías baloto, servientrega o efecto. Todos los cambios monetarios derivados de esa actividad procedían así de entidades. A un contacto persona a persona con una víctima. Pero cuando usted le propusieron el negocio, por así decirlo, ¿a usted no le advirtieron de pronto que Las consecuencias. sí, las consecuencias de las cuales podía Sí, llegar? era muy premonitorio el hecho de que ocurrieran esa situación derivase en la estadía en este lugar por unos buenos años. Primero, por ser un delito totalmente penalizado y que atenta y viola directamente los derechos humanos. Y porque ha venido en crecimiento exponencial los últimos 5 a 6 años. Para las zonas de Caldas es muy disminuido los casos de extorsión, donde más se presentan es hacia la costa. Aún así, todos los jueces acotan la misma medida y es un delito que, en resumidas cuentas, no tiene subrogados penales. ¿Qué es subrogados penales? Domiciliarias, condicionales, permiso de 72 horas. Es el quantum penal que se fijó entre físico y redimido. O sea, usted entraría a purgar el 70% del tiempo impuesto por el Físico en físico privado de la libertad. en Zamora. Listo, vale. Entonces, si de pronto le advirtieron y le explicaron las consecuencias que podía tener, porque aún así se arriesgó. Fue algo que se suscitó en el medio de la cotidianidad. Cuando el ser humano vive un tiempo de cotidianidad, cualquier cosa nueva que llegue a su vida le va a generar sensaciones de euforia, de esplendor, de curiosidad. Entonces, en medio de todo ese panorama, yo estaba viviendo de cotidianidad porque lo que ganaba, pues solamente alcanzaba para mi manutención, digámoslo de esa manera, y la de mi familia. Esa llegada de dinero esta compensó de que no pensase en los riesgos que tenía al realizar eso. Pero que sí fue un pensamiento en el momento, lo fue. Y fue de tema de charla por las mismas personas con las que, pero ojo pues con esto, que usted sabe que va a estar un tiempo allá guardado, de cuenta de eso, esos delitos son muy caros, pero cuando alguien quiere algo, le dice que sí a todo sin medir consecuencia alguna. La captura mía se procedió 8 meses después de que se ocurrió en el cobro de la extorsión. Y me capturan para el año 2018, 7 de diciembre del año 2018 fue el día de mi captura. Orden de captura de manadas del juzgado de Los Patios, UJ Norte de Santander. De allá provenía la víctima a la cual se realizó el cobro y yo realicé el cobro. O sea, y era una extorsión de 500.000 pesos. De 500.000 pesos. O sea, menos de un salario mínimo para la época y hoy en día aún más. Entonces, lo que juega a desfavor en uno cuando llegan a suceder esas circunstancias es que el desconocimiento total y la desinformación juegan un papel enorme. La peor tiniebla es la ignorancia. Y pues yo no conocía lo que hoy en día conozco acerca de este ámbito. Y es de que a mí se me leyó el numeral 6, artículos 45, es extorsión agravada, numeral 6, numeral 8. Numeral 6 es cuando se afecta actividad económica o patrimonio económico de la persona, del individuo como tal. Y 500.000 pesos no empobrecen jamás a nadie.
Y el numeral 8 es cuando se finge investidura pública o cargo público. O sea, cuando yo hago las veces o me intento pasar por un funcionario de alguna entidad y realizo esa acción. Sí. Esos dos numerales no incurrían jamás en mi situación porque yo solamente fui el receptor del dinero. Fui una persona que fue contratado por terceros y me realizaban esos cobros y llegaban a mí con los datos, a dónde cobrarlos, cuánto dinero era. Yo solo recibía el dinero y volvía y entregaba, y en base a lo que se recibía era el pago. Así funcionaba, esa era la dinámica de esa organización para entonces. Y eran bastantes cobros que se realizaban en el día, inclusive empezaba a las 9 de la mañana y a las 2, 3 de la tarde se terminaba, 4 de la tarde, pero no era yo solo, era como una oficina, entren y salgan gente y consigan cédulas para poder mandar a reclamar plata. Ya. Más o menos de cuántas personas diferentes recibió dinero usted. Así, a grosso modo, aproximadamente unas 30, 40 personas. Y de esas, solo una, Fue demandante, solo una demandó. una demanda, Y solo por eso está acá. por esa situación. O sea, Listo. De pronto usted nos podría contar un poquito más de cómo era su vida en su infancia. mi vida en mi infancia, sí, mi vida en mi infancia, pues, originalmente yo provengo de un hogar conformado por mi núcleo familiar principal, es por madre, padre ausente, dos tíos que hacían las veces de papá, abuelo y abuela. Yo era el único niño en la casa. Toda mi crianza fue en el pueblo de Chinchina toda. Mis estudios fueron en la escuela John F. Kennedy y de colegio lo cursé en la institución educativa San Francisco de Paula Santander. ¿Qué podía decir yo de mi infancia? Mi infancia fue pobre, pobre sí, pero como pobre nunca nos faltaron las cosas básicas y esenciales. Faltó un techo, faltó una comida, el amor de familia siempre estuvo. Hubieron circunstancias fuertes en todos los intermedios de esa etapa de crecimiento, pero fueron olas con el acompañamiento y la red familiar que teníamos. Se fueron desmenorando todas esas situaciones fuertes como familia, se fueron superando, se fueron afrontando. No tuve la oportunidad de usar estudios superiores, pero sí fui un excelente estudiante en la escuela, en el colegio, una persona muy destacada. Terminó el bachiller. Sí, señor. Terminé el bachiller y con esfuerzos terminé y para el momento la situación económica estaba bastante apretada y pues como yo siempre he sido de complexión corporal grande y podía trabajar, trabajo físico, me dediqué a eso, a trabajar y como mis tíos se dedicaban a eso, pues me encaminé por eso, trabajar, colaborar, contribuir en la casa, con los gastos. No tuve hijos, no tuve esposa, nada de relaciones sentimentales. Siempre me consolidé pues por ser un muchacho muy amante del deporte. Me ha gustado mucho el deporte. Y siempre los tiempos libres los empleaba en eso. Pero tiempo seguido, tiempo después, entró algo muy nocivo a mi existencia, que fue el hábito, haber conocido el hábito del consumo de marihuana y otras sustancias, que todas desencadenaron a llegar a yo a este lugar, porque también fueron ingredientes que empezaron en el momento de yo tomar la decisión a ceder, a prestarme para esa situación, sabiendo que desde niño había sido una persona que había tenido un camino de vida correcto o dentro de lo correcto humanamente visto. ¿A qué me refiero yo de eso? Es los ingredientes que fueron sumado a las malas influencias que fueron las personas. Y tercero, a mi capacidad en el momento de decir no, no accedo, no quiero, muchas gracias, tomo otro camino, busqué otra persona. Sí. Porque todo en la vida, por difícil o maluco que sea decir, tiene una forma correcta de decirse. Ese fue el gran error. Ese fue uno de los puntos de inflexión mía. Es decir, haber conocido las y haber conocido a esas personas. Porque en mi vida solamente era trabajo, mis gustos como un joven cualquiera a sus 18, 19, 20 años de vestir, salir, conocer a alguien y retomar las labores entre semana. Esa era mi vida totalmente afuera. Siempre me consolidé por ser una persona muy amiguero. Me gustaba mucho hacer reuniones en la casa, siempre. Me gustaba mucho y hacer deporte. Era mi rutina de vida afuera. Ya. Entonces, cuando le ofrecieron o cuando le propusieron recibir esos dineros, ¿usted lo tomó como un ingreso extra? O sea, ¿usted siguió trabajando
y tomó esta opción como un ingreso extra o se dedicó netamente a eso? No, lo tomé desde el inicio hasta el final como un ingreso extra, como O sea, una ayuda a suplementar todos los vacíos económicos que existían por el rango económico que tenía, que desempeñaba para el momento. Entonces lo utilicé y lo vi de esa manera, como una ayudita para poder comprar esto, poder terminar de pagar esto, poder acceder a esto. Todo en ese medio fue así. Y las ganancias de eso iban más o menos, más o menos. No era diario, era aproximadamente una consecutividad de a 3 días. Y fue durante unos 2 meses, un periodo de 2 meses. Fue realmente ese, digámoslo así, entre comillas, ese apogeo. Y siempre era un promedio entre 1.700.000, 2.400.000, 3.600.000 o 4.300.000. Ese era el rango de cada valor 3 días. a 3 días que uno se podía ganar. Eso sí, realizando en el día 8, 9, 10, 12 cobros, o sea, 12 idas a una entidad a poner su cédula, sus datos, huella, registro biométrico y recibir el dinero. Llevarlo hacia la X persona era una carga de recaudar, establecer valores, porque si los giros llegaban libres, a nosotros nos correspondía más dinero, pero si los giros no venían libres, cierta parte de lo que se cobraba en flete lo asumía uno. El transporte lo proporcionaban ellos, camionetas, motos, todo eso, porque había que salir se recibía una llamada, había que salir en un intermedio de 5 o 10 minutos de estar cobrando. Pero como era plata proveniente de una actividad ilegal, podía suceder cualquier cosa. Entonces se trataba que el cobro se realizara dentro de lo más rápido posible. Tiempo récord, digámoslo de esa manera. Ya entiendo. ¿Por qué dice que más o menos 2 meses? O sea, usted trabajó 8 antes de la captura, ¿cierto? Sí, antes de la captura. ¿Y por qué nos decía que el rango de ganar ese ingreso fue los primeros 2 meses? Sí, los primeros 2 meses, porque después empecé a notar y empezamos a conocer casos de muchachos del mismo barrio, de mi misma edad, personas con quien teníamos cercanía, también ocurrieron la misma situación y estaban empezando a ir presos. Entonces muchos de los que hacíamos parte de esa red como tal, empezamos a desvincularnos de una manera u otra, a intentar evadir en lo que ya estábamos y empezamos a buscar otros rumbos, inclusive hay unos del barrio donde se originó como tal, a trasladarnos a otros pueblos así. Entonces eso fue lo que disminuyó el acceso a esa situación, ya el palpar la realidad, al ver que otros muchachos ya estaban empezando a ir presos y con las familias, con las noticias de que iban a ser muchos años, había que indemnizar víctimas, era un delito supremamente pues difícil de pelear, porque un abogado sí, digamos, se compromete contigo a legitimizar tu defensa, ¿cierto? Sí. Pero cuando en todo esto se empieza a argumentar, a leer, el solo hecho de ser el destinatario, o sea, la última persona que recibió el dinero, lo vincula a toda la acción, desde el que llamó hasta quien recibió. Hace cuerpos entero de ese personaje extorsionista. Y en todo eso se arma un concierto, y cuando es extorsión y se le agrega un concierto, el cuantum penal aumenta y las condiciones de poder acceder a un beneficio, un subrogado, disminuyen. Porque cuando ya hay una banda, son de un barrio, son de familias demasiado grandes, entonces le dicen a la familia afuera, ya sabe con su hijo o su hija o su sobrino, que no vaya a abrir la boca, que a le pasa esto y a usted les pasa esto. Así me sucedió a mí. Cuando ya ahí me amenazó esa misma gente, a mi familia, hicieron un atentado a un tío, en base a que yo no dijera nada. Eso le iba a preguntar yo ahora, que qué tan fácil era retirarse usted de ese, ¿cómo le llaman ustedes? Grupo. ¿Qué tan fácil es? Porque usted me imagino que no puede llegar a decir, no, yo ya no quiero más. O sí puede No, decir, no, así de manera espontánea, libre, no. Efímera no se puede. Pero a hacerlo de una manera forzosa y directa. O sea, cambiarse de residencia, irse del pueblo, o sea, intentar en lo mayor posible tener el más mínimo contacto con esas personas o personas cercanas a ellos. Porque es una red que se expande constantemente. Y si alguien muere o cae a la cárcel, inmediatamente otras dos personas entran a querer hacer lo que esa persona estaba haciendo, por lo cual murió o está en la cárcel. sí, Es una cadena
muy fuerte. Bueno, Germán, entonces, retomando entonces donde íbamos en el momento de la captura, usted nos contaba que tenía una orden de captura, es de Cúcuta. ¿Cómo ejecutaron esa orden de captura? O sea, ¿dónde se encontraba en ese momento? ¿Cómo fue? En el momento, el día de la captura fue viernes 7 de diciembre del año 2018, hora 2:30, 3 de la tarde. Entre estos momentos fue. Y la captura se dio en un momento que yo estaba trabajando en un taller de motos, y yo también pues entiendo de motos y todo eso. Estaba organizando una moto de un amigo. Cuando la estaba terminando, percibo detrás de mí frena una camioneta de la policía, con integrantes del Gaula, pero Gaula del Ejército. Integrantes que venían desde Cúcuta a hacer efectiva la captura, que había sido proferida 2 días antes en esa ciudad. En el momento, pues, a mí me alude la situación, porque pues estaba trabajando, llevaba 8 meses sin tener contacto con esa gente, siempre aislado, en otro tipo de actividades, siempre trabajando, y llegan a mí pues a la orden de captura, todo el procedimiento de la ley. Cuando me den el delito de extorsión, se me revivió en un segundo todo lo que yo viví, todo lo, entre comillas, bueno pasé, para saber en ese resumía. El momento de la verdad y la prueba de juego, lo que estaba haciendo era eso, la realidad, las consecuencias. Entonces, usted ya en ese momento de la vida, usted ya no contaba con que lo fueran a capturar. No, porque Ya no, ya pasó mucho tiempo y no pasó no nada. pasó nada. Y el apogeo de los que estaban yendo para la cárcel había disminuido. Entonces, como que dentro del panorama mental mío, se percibía que la cosa se había enfriado. O sea, que todo eso se había calmado y que ya no seguían más víctimas demandando a los cobradores. Y yo me relajé, me desentendí totalmente de eso. Y pues como por lo general la única forma que tenía la víctima de poder vincular a alguien con la situación, con la afectación, era por medio de quien realizó el último cobro, porque a esa persona le quedó número de cédula, nombre completo, registro biométrico y grabación en cámaras de seguridad de todas las sucursales bancarias. Entonces, éramos los primeros afectados, siempre, los primeros afectados. Y quien es la matriz de toda la situación, el cerebro, está ya en una celda, en una cárcel, a muchos años, pero fuera de estas situaciones. Y con mucho dinero, eso sí, con mucho dinero, pero dinero del dolor y el sufrimiento de la gente, porque, como te digo, unos lo hacían por modo extorsivo, el modo extorsivo lo hacían de manera como si fuesen un grupo al margen de la ley, otros era por la modalidad tío, tía o el varado, tía, estoy en tal carretera, me cogieron una pistola, el capitán de la policía me dice que me da 2 millones, pero solo tengo 500, me falta tanto, envíalos a estos datos. Esa es una de las modalidades más utilizadas entre ese periodo. Y la otra era cuando se recauda información muy explícita, se recopila por medio de las redes sociales y empieza a hacerse llamadas amenazantes. En base a esa información, envían a alguien a que realice algún desmán en la vivienda de la persona o deje alguna nota, una carta. Esa era otra modalidad. Esa gente tenía una red tan amplia, tenían tanto panorama abarcado, que lo hacían de esas 3 formas. Pero quien allá en sus manos no se soltaba. Por lo general siempre terminaba pagando como para liberarse de esa prisión, de ese yugo. Bueno, Germán, pasemos a la segunda parte del programa y hablemos un poquito de cómo es estar privado de la libertad. Comencemos contándonos cómo fue esa primera vez que usted ingresó a un centro carcelario. El primer momento que ingresé fue el día jueves 27 de diciembre del año 2018 al patio de Manizales, cárcel hablando. Ese día estuve en recesión, subí con varios compañeros del pueblo, pues ya habían pagado cárcel, entonces hicieron de que el terrorismo psicológico no lo percibiera por ningún lado, sino que me dieron una mínima guía de inducción cómo era la subsistencia allá, qué cosas no se pueden hacer, cómo debe ser el comportamiento, o sea, me dieron unas bases. Pero cuando ingresé, cuando a las 6 de la tarde del 27 de diciembre me pasan al pabellón, subo las escaleras, ingreso al primer piso y veo ese montón de ropa, ese poco de celdas, todo el mundo gritando al mismo tiempo. Uno se siente muy aludido, uno se siente muy frustrado, muy Intimidad. intimidado, es intimidante, a pesar de todo el coraje que usted quiera tener en su ser, siempre va a sentir esa presión.
esa persona va a sentir en ese momento. Todos gritando y estoy llegando a un panorama totalmente nuevo, desconocido y de personas que no son en su mayoría lo más agradables. Ingresé a una celda, por fortuna éramos una celda de dos, celda 86 patio 2, y para ese tiempo el muchacho era el dueño de la celda, tenía una celda bien acondicionada, camarote, televisor, ventilador, calentador de agua, era muy bien. Y pues yo llegué siempre presentándome, muchacho, yo soy tal persona, porque está bueno, y hizo muy amena mi llegada. O sea, fue una persona que me acogió desde el primer momento, un muchacho bien, muchacho serio, estaba por una situación de un homicidio y de buena familia, de Manizales también, y hizo muy fácil pues mi llegada, no me presionó, no me acusó en ningún momento, o sea, siempre estuvo presto a brindarme ayuda, siempre, en todo momento. Y ya el otro día en el patio empecé a ver conocidos que estaban por la misma situación mía, ya. Entonces empiezan a fraternizar con las personas, o gente con la que uno creció, gente con la que uno estudió, y pues a dialogar de la situación, ellas del barro en el que ya estábamos. Fue difícil porque eran tiempos de muchas peleas constantes en el patio, donde unos querían tomar el control del patio, otros no lo dejaban. Entonces en ese intermedio salíamos afectados nosotros con todos los disturbios. Así no perteneciésemos a ninguna estructura interna que se generan dentro de los patios, siempre terminamos afectados constantemente, porque era un tiempo de constantes peleas, descontroles. Ya para ese tiempo yo venía con una lesión ósea por un accidente afuera, un accidente externo, pues en el cual me lesioné el tercio medio del peroné, y pues al caer a la cárcel y al pasar un tiempo de quietud de esa enfermedad despertó, y lo que yo tenía en mi tercio medio de peroné en la pierna izquierda se terminó convirtiendo en osteomielitis aguda y después pasó a osteomielitis crónica, en donde se genera una fístula que es como una herida en el pie, la cual empezaba a suturar constantemente, y una herida abierta dentro de la cárcel es algo muy preocupante porque es un lugar donde las bacterias están a 1.000.000 por centímetro cuadrado. Es muy fácil el riesgo de contagio. Entonces inicié, pues, gracias a Dios, mis conocimientos, me dio para poder ir más allá y empecé a indagar, a orientarme, a asesorarme sobre esa lesión y lo que esa lesión causaría si no se le realizaba un tratamiento oportuno y debido. Entonces inicié una serie de derechos de petición, acciones de tutela, incidentes de desacato, requerimientos, orden de allanamientos, pesquisas al Instituto Penitenciario de Manizales y el área de sanidad, porque yo requería constantes traslados al área de ortopedia y traumatología para valoraciones previas. Entonces, cuando uno se convierte en un interno que pone en evidencia las falencias de algo, uno se convierte en una piedrita del zapato, digámoslo así, para el momento. Entonces, eso terminó ocurriendo y me trasladaron de una cárcel a otra. Y en la cárcel siguiente, la situación fue empeorando con el avance del tiempo, ingresa pandemia, continuó en la lucha en la lucha por mis cirugías, por mi tratamiento, porque todo eso iba a derivar y iba a perder la extremidad. Entonces, en Anserma me pasan el 24 de diciembre del 2019, me trasladan a la cárcel de Anserma Caldas, Anserma Viejo. Y allá, pues, al ser una cárcel más mínima, más reducida, las posibilidades iban a ser menores. Y continué haciendo mis escritos para poder lograr algo referente a la salud, y allá hicieron lo mismo, ralentizaron el proceso, las citas de ortopedia, traumatología, resonancia magnética, todo eso lo volvían a hacer en diferentes etapas y temporadas. Ralentizaban el proceso haciéndome ir donde el ortopedista varias veces a ver lo que él ya sabe, que lo que se necesita es una cirugía. Ya cuando me trasladan para esta cárcel, y ya logré todo, y todo se dio posible desde el primer momento, siempre estuvieron prestos a colaborarme, y ya para el momento llevo 10 cirugías. Me realizaron una resección parcial de peroné, una ostectomía y una hemidiafisectomía. Y injerto tipo holgado, 10 cirugías, aproximadamente en 6 hospitalizaciones. Se suman así 8 meses de atención intrahospitalaria consecutiva, y en el cual reposan aproximadamente en tratamientos y hospitalización, traslados, citas, así 100 millones de pesos el pie, pero me lo salvaron.
Se demoró, fue difícil, pero lo logré. Es uno de mis logros en este lugar. Otra de las etapas y las situaciones que enmarcaron mucho la vivencia en este contexto fue la muerte de mi madre, que fue para el mismo momento donde estaba en la parte más crítica de las cirugías. Estaba en una UCI por una infección derivada pues del golpe de la osteomielitis, porque tenía una bacteria llamada Staphylococcus aureus, era la más fuerte de los estafilococos presentes en la osteomielitis, y sobre la cual tenía un Stevenson Johnson, que es una reacción alérgica inmediata a un medicamento intravenoso. Por eso caí a la UCI, y para esa época, para ese momento preciso, se muere mi madre. Era pues el principal apoyo, era el principal aliciente para mí en ese momento y siempre, porque lo que más anhelaba yo era poder pasar esto, purgar esto y estar afuera y acompañarla y intentar recompensar todo lo que le hice sufrir con mi estadía por el hecho de ser hijo único, hizo que su salud mental se deteriorara aún más. Teníamos un vínculo tan cercano, mi madre y yo. Esto nos fracturó y nos golpeó tanto que ella al terminar de su vida se sintió totalmente desprotegida, sola, con un hijo por allá en un hospital y una cárcel. Y lo más doloroso de todos es yo, cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, no lo hice y a los días muere. Es una de las cosas más fuertes que me ha pasado a mí. Después de eso, renací, voy a decir que renací porque yo me quería morir. Sin mi madre, enfermo, con una pena aún por purgar, porque para ese tiempo todavía iba casi en la consecución de la mitad de la pena. Y encontré una salida, la lectura, los libros. Pues me dieron un descuento bibliotecario cuando salí del hospital y eso fue la ventana a expandir mis pensamientos, a, todos esos sentimientos y deseos reprimidos estaban contenidos en mí por esas situaciones tan fuertes, tanto la mía o mi salud como la parte externa por el fallecimiento de mi madre, se despejaron, salieron de ser la pintura que llevaba, la imagen que llevaba yo palpable todo el día, a cambiarlo por historias de libros, por lectura, por conocimiento. Entonces todo eso me abrió un paso a continuar, a superar la etapa de duelo. Y el duelo que se vive en estas rejas es un duelo muy complejo, porque es un duelo que se lleva en soledad, en silencio, bajo presiones constantes de X o Y persona o de X o Y ambiente. Entonces es más complejo de lidiar y más complejo de soltar. Ya cuando transcurridos los meses pude ya superar todo ese panorama de la muerte, toda la afectación familiar que se generó por eso, porque el hogar se debilitó, se fragmentó en base a la muerte de mi mamá. Obtuve otro descuento mejor, pasé a un descuento de rancho, de ahí volví ahí al hospital al tiempo, volví, me recuperé y ya ahora estoy viviendo la etapa más calma y más tranquila de todo ese proceso de prisionalización. Y ahora pues ya soy el Derechos Humanos del Patio 3, me dedico a motilar, a hacer ejercicio, actividades, aún sigo estudiando. Entonces, todo ese conglomerado de situaciones aportaron a un crecimiento, a descubrir qué es lo que realmente vale la pena en la vida. En los detalles mínimos y no tiene sobradamente afuera, son totalmente valiosos cuando uno llega a un lugar de estos y no tiene tan siquiera un abrazo, un te quiero, ¿cómo estás? O el hecho de una manta caliente, una bebida caliente por parte de sus familiares, eso es muy valioso. La ausencia de todo carisma, de toda presencia, de toda expresión de amor, lo hace uno reconsiderar lo que realmente vale la pena en la vida. Esa experiencia, yo digo, la cárcel para mí ha sido agua y juego. Agua en el sentido de que fue un bautizo espiritual, porque aprendí a soltar muchos aspectos nocivos y negativos de mi comportamiento. Y en la medida que solté, fui adquiriendo nuevos hábitos, hábitos saludables, formas de pensar más positivas, las cuales me iban a poner cada vez un lugar más alto en medio de la sociedad y en medio de lo que mis ojos y mi visión como persona quieren para un futuro. Ha sido una prueba muy hermosa de la vida, muy hermosa. Antes yo decía, cárcel y fue tantas, no, ya no. Hoy en día, gracias a Dios por esta prueba tan bonita. Todos los días, gracias a Dios por darme fuerza, valor, tolerancia y resistencia para afrontar el paso por este lugar. Diariamente, diariamente con esas palabras. Y yo sé que aún no ha terminado porque aún faltan unos meses,
pero esto ya está en su etapa final, y lo que más quiero yo es que estas puertas se cierren para mí, para todos los de mi generación en adelante, porque una cárcel no se le desea a nadie, realmente no se le desea a nadie. Muchas personas piensan de que aquí en este lugar solo existen seres humanos malos, ¿no? Y también hay personas buenas, hay personas muy valiosas, solamente cometieron un error. Bajo las posibilidades y circunstancias no estamos libres de ningún ser humano, pero intentar en la medida de lo mayor posible no incidir en ninguna actividad, situación o pensamiento que derive en esta realidad, en esta triste realidad. ¿Quién ha sido durante todo este tiempo de la privación de la libertad su apoyo, eh, digamos, en cuestiones de visita, de encomiendas, hoteles de aseo? Durante el periodo de los primeros 4 años que tenía una mi madre viva, era mi madre, en primera medida. Siempre recibí visitas solo de mi madre y nadie más. Cuando ella falleció, ya el tema de visitas, el tema de apoyo económico externo desapareció. Ahora, ya hace un tiempo para acá, todo ha sido pues desde el inicio. Yo mismo me generaba un sustento lavando ropa, lavando loza, haciendo actividades, motilando, escribiendo, haciendo múltiples funcionalidades. Entonces, por ese medio era, yo me solventaba con las cosas mínimas y aún así se requieren, útiles de aseo, minutos, cosas así, o el estilo. Uno mismo debe tenerlas y es suplirlas. Ya todo ese tiempo, desde los 4 años y medio hacia adelante, no he tenido ni visitas, ni encomiendas, ni nada de eso. Todo lo que ha llegado a mis manos ha sido por mis propios esfuerzos, mínimos o considerables, han sido derivados de mis propios esfuerzos y mi forma de compenetrarme con el ambiente, de hacer de que todo fluya de una manera sin forzar nada. O sea, si no tengo algo, entonces trato de tasarlo. Digamos, si los útiles de aseo están muy reducidos, dice, la próxima opción de tener útiles de aseo se demora, pues los taso y los extiendo hasta que puedas suplir esa necesidad. Según sus cuentas, más o menos, ¿cuánto le falta para salir en libertad? Aproximadamente, así, aproximadamente, unos 8 meses. Fijo, Está muy próximo. está muy está dentro del rango de un año. Listo. ¿Y usted ya tiene visualizado más o menos cómo va a ser su vida a partir de que recobre la libertad? He esbozado muchas imágenes y opciones para recurrir en el momento que sea un hombre libre nuevamente. Y pues una de ellas es volver a tocar puertas donde trabajé hace mucho tiempo y conocer mi nivel y calidad de trabajo y desempeño, que es una opción muy válida, solo por un tiempo, solo como medida por un tiempo para poder volver a reivindicarme en todo el aspecto como lo es a la sociedad. Porque yo salgo a empezar de cero, yo salgo así, es decir, tengo que comprarme mi cama, mi televisor, todas mis cosas que yo tenía cuando era una persona libre, todo eso ya se perdió por y circunstancias del tiempo. Entonces necesito empezar de cero si necesito un trabajo que me pueda dar la posibilidad. Algo que es muy ventajoso en mi situación es que no tengo pues ni esposa ni hijos, que no son una carga extra Sí. que se sume a, eso pese a esa situación de poder empezar de cero. Y la salud, lo que más pido es tener salud, ya de ahí en adelante sé que Dios me dará las bases y las guías después de que le ponga el mayor empeño posible de corazón. Y quiero empezar a conseguirme mis cosas, poder tener mi buena habitación, mi buena cama, mi buen televisor, o sea, tener todas esas cosas que perdí y todas esas cosas sencillas que le hacen a uno entender que la vida es bonita y que la vida vale la pena. Todas esas cosas mi motivo, organizarme los dientes, pienso estudiar. Y yo, gracias a Dios, aún estoy muy joven, aún todavía estoy en una etapa productiva. Y si yo dejo estos años que aún todavía tengo de juventud tan valiosos, se esfumen, se vayan, me sentiría muy frustrado porque desde el inicio del colegio siempre me visualicé y me visualizaron los demás como un profesional. Y el hecho de estar aquí me ha hecho sentirme muy frustrado hacia ese pensar. Y quiero estudiar ciencias forenses, el área de tanatología, o sea, todo lo la preparación post-mortem, toda esa parte. Me interesa demasiado, desde niño he tenido siempre como esa curiosidad por las ciencias forenses. Que bueno, ojalá logre hacerlo, la verdad, apenas salga. Herman, más o menos, ¿cómo es un día a día suyo
aquí en el establecimiento desde que se levanta hasta que se acuesta? En el día a día mío inicia a las 5:30, 5:30 de la mañana, haciendo turno para el baño, el tinto por la mañana. El tinto es infaltable, se convirtió en una rutina infaltable. Y ahí esperar la salida hacia el patio, ya en la salida hacia el patio, esperar lavar ropa o esperar que llegue el desayuno, distribuir el desayuno al resto de los PPLs, hacer ejercicio, una rutina entre 1 hora y media, 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, en esa variedad de tiempo. Esperar al almuerzo, lavar nuevamente. Intento comunicarme siempre a las horas de mediodía. Es un horario donde ya, por decir la gente, esa abuela está descansando, está en su hora de reposo. Es el momento más posible para comunicarme con las pocas personas que tengo contacto. Y en la tarde siempre intento descansar una media hora, 20 minutos, dar una pausa. Y ahí salgo al patio, me leo un libro por la tarde, unas páginas de algún libro y continúo con la distribución de alimentos. Y ya en la parte 3, sí, a 6:30, motilar las personas. Motilar, la actividad mía original es barbería. Y fue algo que el conocimiento se amplió, se expandió, se mejoró estando acá. O sea, es una actividad para la que fácilmente yo podía ganarme la vida afuera, Sí. porque adquirí muy buenas habilidades. Durante todos esos días, todo ese tiempo motilando a las personas, adquirí una muy buena destreza que me permite poder trabajar libremente ese arte afuera. Es algo de lo que agradezco. También he adquirido mucho conocimiento en base de historia, ciencia, física, matemática. Pasé por el colegio, pero pasó de una manera muy rápida y aquí lo pude profundizar. Entonces, todo en esto para mí ha sido más positivo que negativo, porque yo no lo veo a través de los ojos del dolor, lo veo a través de los ojos de la superación, de las ganas de ver de que ahí, pero que tengo las fuerzas suficientes para levantarme nuevamente y retomar, reconsiderar todo lo perdido. Todo lo que perdí no lo voy a recuperar, jamás. Ni tiempo, ni personas, ni momentos con personas que ya no van a poder estar. Pero sé el día que yo pise esas puertas, y que sea un hombre libre, todo va a empezar de cero. Todo va a empezar de cero y va a empezar de cero de la mejor forma, de la mejor manera. Con unas bases, con unos fundamentos, con una experiencia consolidada. Nacida del sufrimiento. Nacida del sufrimiento porque aquí los días no son color de rosa y tampoco son grises todo siempre. Esto varía mucho. Las emociones del privado de la libertad son muy ambivalentes. Hoy en la mañana estamos tristes y a mediodía estamos alegres. Solo dependemos de eso. Estamos incrustados en un lugar donde cualquier situación que se presente nos va a alegrar o nos va a entristecer. Entonces, yo lo veo de esa manera. Yo pienso que esta situación ha sido muy positiva, muy positiva. Doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad, porque ya uno afuera va a ser una persona mucho más cavilosa, uno ya va a ver un problema desde lejos, uno ya va a decir, con esta persona no es, o con esta gente no es, o por este lado me estoy desviando nuevamente, uno ya ve un problema desde kilómetros. Y va a ser uno más celoso al momento de permitir que personas no van a edificar nada positivo en usted, se hacer. Y eso es algo muy, muy importante. Nadie lo obliga a uno a nada, pero el solo hecho de estar cercano de personas no muy fructivas, no muy prósperas, siempre va a terminar en algo negativo para uno. Listo, Germán. Entonces, pasemos a la última parte del programa y cuéntenos cuál sería el consejo suyo para las personas que nos están viendo para que no terminen también privadas de la libertad. El consejo que yo les doy desde lo más sincero de mi corazón es que, por favor, por favor aprovechen el tiempo, sus familias y todos los momentos que ustedes se le hacen a un lado o les sacan una excusa, hoy no puedo, mamá no puedo, papá no puedo, voy por donde mis amigos, esos momentos no son los que valen. Los momentos que valen es de compartir en familia, de edificarse como un ser humano, de conocer, de experimentar todas las cosas que son naturales de esta vida, de este existir. Y por favor, en la medida de lo más posible, no intenten jamás delinquir, actuar de una mala manera,
incurrir en malos pasos con personas que cuando estén en la realidad de la situación, cuando estén afrontando las consecuencias, jamás van a estar a su lado. Los únicos que van a estar con uno cuando no cae en un lugar de esto no son ni los amigos ni las amigas, solamente y exclusivamente la familia, nadie más. Nadie más, no existe nadie más quien haga presencia, acto de presencia en un lugar de estos hacia uno. Que por favor aprovechen al máximo todo lo mucho, poquito que tengan. Si son de un lugar de escasos recursos, aprovechenlo, valórenlo, exploren nuevas opciones. Todo en la vida es posible si se quiere. Si se quiere es posible y solo pide, ten fe y da gracias porque todo lo que se pide con el corazón se hace realidad. Se hace realidad. Listo, Germán. Muchísimas gracias por haber asistido a este programa, por sacar un espacito de su tiempo, por contarnos un poquito de su vida, de su intimidad, por haber dejado sus mensajes tan fructíferos pues, para las personas que nos están viendo, para las personas que nos están escuchando, porque sé que en realidad van a sacar un muy buen fruto de esta entrevista. Entonces, de verdad que le agradezco por haber hecho presencia acá en este programa. También quiero aprovechar este espacio para darle un agradecimiento especial al dragoneante Julián Soto y al director Raúl Fernando Rodríguez por habernos permitido estar en este espacio de la cárcel de Salamina, realizando estas entrevistas, llevándoles a ustedes todos estos mensajes que hemos querido llevar durante tanto tiempo. Agradecer también a ustedes por su fidelidad, por acompañarnos, por estar pendientes, dejando sus mensajes, sus comentarios, los hemos estado respondiendo con la mayor brevedad posible. También los invito pues para que sigan dejando sus comentarios, ojalá comentarios positivos, palabras de aliento, de felicitación para ellos y para ellas, porque este programa es de ellos, pero es para nosotros. Somos nosotros los que sacamos el mejor fruto de ellos. No olviden también suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan cada una de nuestras entrevistas. No siendo más, entonces muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos y no lo olviden, palabras que liberan.